Hay historias que se cuentan con palabras y otras que se graban en el alma. Esta es una de esas. Don Francisco, un nombre que evoca risas, emociones y recuerdos entrañables en millones de hogares hispanohablantes. Pero detrás de ese nombre artístico se esconde un hombre de carne y hueso. Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld. Nacido un 28 de diciembre de 1940 en Talca, Chile, Mario no solo fue presentador y productor. Fue, y sigue siendo, un verdadero ícono cultural, empresario y filántropo cuya influencia ha trascendido fronteras, idiomas y generaciones. A los 84 años, un 13 de marzo de 2025, su legado sigue brillando con fuerza. Su programa, Sábado Gigante, no solo marcó récords de longevidad en la televisión mundial, sino que también se convirtió en un puente de conexión entre América Latina y Estados Unidos, entre culturas y generaciones. Pero lo que muchos no saben es que, tras la sonrisa eterna de Don Francisco, se esconde una historia profunda, intensa y en ocasiones desgarradora. Porque la vida de este hombre es como un libro grueso, lleno de capítulos de gloria, pero también de páginas manchadas por las lágrimas. Acompáñenme a recorrer esa historia. Una historia de logros, de amor, de familia, pero también de pérdidas, silencios y arrepentimientos que jamás encontraron respuesta, palabras nunca dichas, abrazos no dados y despedidas que llegaron demasiado tarde. La tristeza más profunda. No, la mayor pena de Don Francisco no vino de sus fracasos profesionales, ni de las duras críticas que recibió durante su carrera, ni siquiera de las exigencias de la fama. La herida más profunda que llevó en su corazón fue la pérdida de sus padres, especialmente la de su padre, Erich Kreutzberger, un sobreviviente del Holocausto. Una figura de fortaleza y resiliencia, pero también de silencios dolorosos que nunca se atrevieron a romperse del todo. Mario nació en una familia judía alemana, refugiada en Chile tras huir del horror nazi. Su infancia estuvo marcada por el silencio, historias contadas a medias, miradas que hablaban más que las palabras, y recuerdos que pesaban demasiado como para ser compartidos con ligereza. Erich, su padre, había sobrevivido al campo de concentración de Buchenwald, pero nunca hablaba de ello. Y Mario, por respeto, por miedo o por ignorancia, tampoco preguntaba. En su autobiografía, Con ganas de vivir, publicada en 2021, Mario confiesa un profundo arrepentimiento. Nunca se sentó a conversar con su padre sobre su pasado. Nunca escuchó, como hubiera querido, la historia completa del hombre que le dio la vida. Cuando Erich murió en 1985, Mario estaba en la cima del éxito. Sábado Gigante volaba alto, y él vivía entre grabaciones, aviones y compromisos. No estaba en Santiago cuando su padre falleció. Regresó solo para encontrar un ataúd cerrado, abrazar a su madre y llorar, no solo por la pérdida, sino por todo lo que no pudo decir, por todo lo que no se atrevió a preguntar. La voz que lo arrulló. Años después, en 1996, otro golpe lo dejaría sin aliento, la muerte de su madre, Annie Blumenfeld. Fue ella quien le enseñó a amar la música y el arte. Una mujer que soñó con ser cantante de ópera, pero que renunció a sus propios sueños para cuidar a su familia. En las noches de su infancia, ella le cantaba en alemán canciones tristes y dulces, que parecían esconder el eco de un pasado que la guerra les había arrancado. Cuando ella murió, Mario estaba en Miami, grabando otro episodio más de Sábado Gigante. La noticia llegó en una llamada de su hermano René. Corrió a Chile, pero esta vez llegó tarde. El funeral ya había terminado, y una vez más, la vida le arrebataba la oportunidad de decir adiós. Solo en la vieja casa familiar de Santiago, se sentó frente a un pequeño altar con fotografías de sus padres. Las lágrimas corrieron sin prisa. Miraba sus rostros y se preguntaba, ¿qué más pude haber hecho para retenerlos un poco más? ¿Qué historias quedaron atrapadas en sus gargantas, esperando ser escuchadas por mí? A los 84 años, Mario Kreutzberger, más conocido por millones como Don Francisco, mira atrás no con arrepentimiento, sino con una nostalgia silenciosa que traspasa incluso el brillo de los reflectores. En más de una ocasión, confesó que cada vez que mencionaba a sus padres en entrevistas o en el escenario de la Teletón, sentía un nudo en el corazón. Durante esas campañas solidarias, alzaba la voz para pedir donaciones para niños discapacitados, pero por dentro pensaba en su padre, un hombre que venció la adversidad para ofrecerle una vida mejor,
y en su madre, quien le enseñó que el arte puede sanar incluso las heridas más profundas. Lo que más le duele hoy no son los fracasos profesionales ni las pérdidas materiales. Su mayor tristeza es no haber podido pasar más tiempo con ellos, no haberles preguntado más sobre su historia, y no haber dicho gracias una vez más antes de que partieran para siempre. La historia de Don Francisco es una epopeya digna de la televisión misma. Desde sus humildes comienzos como un joven soñador en Santiago de Chile hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión mundial, su camino ha estado lleno de momentos brillantes, tropiezos dolorosos y esfuerzos silenciosos que muchas veces lo llevaron a llorar solo, en la oscuridad. Su entrada al mundo del espectáculo no fue planeada, sino guiada por el azar y el destino. Siendo adolescente, actuaba en el Club Judío Maccabi de Santiago, donde creó al personaje cómico Don Francisco, un alemán con un español imperfecto. Aquellos primeros pasos en el escenario no solo le ayudaron a pulir su oratoria, sino que también despertaron en él una pasión ardiente por el arte de entretener. A los 19 años, su padre lo envió a Nueva York para estudiar sastrería, con la esperanza de que tomara las riendas del negocio familiar. Pero en vez de hilos y agujas, Mario descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: la televisión. Fascinado por los programas de Johnny Carson y otras estrellas, pasaba los días observando con atención cómo contaban historias, cómo hacían reír, cómo conquistaban al público. Tomaba notas, analizaba gestos, estudiaba silenciosamente. Cuando regresó a Chile en 1961, no volvió como aprendiz de sastre, sino como un hombre con una visión clara. Convenció a Canal 13 para darle una oportunidad, y así nació Sábado Gigante, el 8 de agosto de 1962. Lo que comenzó como un programa local de 3 horas se transformó en una revolución. Juegos, entrevistas, música, comedia, y un estilo de conducción enérgico y cercano que enamoró al público chileno. Pero no todo fue fácil. Al principio se enfrentó a la incredulidad de los medios y del público. Un programa de 3 horas, cada semana, con tan pocos recursos. A veces había solo unas cuantas personas en el auditorio, y él, desde el camerino, observaba las butacas vacías con lágrimas en los ojos, temiendo que su sueño se desmoronara. Trabajó sin descanso, dormía en el set, escribía los guiones, invitaba a los artistas, participaba en los sketches, y a veces solo comía pan con café para ahorrar dinero. En los años 70, un sketch considerado ofensivo le valió duras críticas. Se encerró en su oficina y lloró, no de rabia, sino de dolor, por haber herido a un público que tanto amaba. En 1986, Univision llevó Sábado Gigante a Estados Unidos. El desafío era inmenso: conectar con una audiencia diversa, desde México hasta Argentina. Aprendió a hablar con un español neutro, dejó atrás su marcado acento chileno y adaptó el contenido para reflejar la riqueza cultural de cada país. Aún así, los primeros episodios en Miami tuvieron índices de audiencia bajos. Una vez, tras grabar un programa, se sentó solo en su auto frente al océano, con la mirada perdida y las lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntándose si estaba destinado al fracaso. Pero no se rindió. A lo largo de 5 décadas, Sábado Gigante se convirtió en el programa de entretenimiento más longevo de la historia de la televisión, con más de 2.700 episodios transmitidos en más de 40 países. Entrevistó a presidentes como Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, a estrellas como Salma Hayek y Antonio Banderas. Se convirtió en un símbolo no solo de la televisión chilena, sino de toda la comunidad hispana. Y a pesar de la fama, los premios y los aplausos, Mario Kreutzberger nunca olvidó su origen, ni a sus padres, ni los sacrificios que hicieron por él. Esa es la verdadera historia detrás de Don Francisco. No solo la de un ícono televisivo, sino la de un hijo que, en el fondo, solo quería hacerlos sentir orgullosos. Corría el año 2010 cuando un hombre llamado Patricio Flores apareció en los titulares, alegando ser hijo ilegítimo de Don Francisco. Lo llevó a los tribunales y lo obligó a someterse a una prueba de ADN. El resultado fue negativo. Legalmente, Don Francisco salió ileso. Pero emocionalmente, la herida fue profunda. Lloró solo en la habitación de su hotel en Miami. No por vergüenza, sino por la desolación de ver cuestionada la reputación que había forjado con tanto esfuerzo durante décadas. Sin embargo, Don Francisco, ese titán incansable de la televisión, no se dejó vencer. Continuó reinventándose en Sábado Gigante, un programa que ya era parte del ADN cultural de millones de hogares. Introdujo segmentos innovadores como El Chacal de la Trompeta y Cámara Viajera,
que lo llevó a recorrer más de 185 países, mostrando al mundo la riqueza de la experiencia humana. Cuando el programa llegó a su fin en 2015, lejos de retirarse, dio un nuevo paso. Se convirtió en el rostro de Don Francisco Te Invita en Telemundo y continuó su labor benéfica con Teletón. Su misión trascendía la fama. Quería dejar una huella, una marca imborrable en la sociedad. Don Francisco nunca hizo televisión solo para ganarse la vida. La hizo para transformar, para demostrar que un hombre, hijo de refugiados judíos que llegaron a Chile huyendo del horror, podía convertirse en un ícono global. Su ambición no era coleccionar premios, sino conquistar corazones, influenciar generaciones y dejar un legado eterno. Desde que lanzó Sábado Gigante en 1962, su visión era clara. Quería construir algo más que un show de entretenimiento. Anhelaba crear un segundo hogar para su audiencia, un espacio donde cada sábado por la noche se pudiera reír, llorar, sentirse visto, escuchado. Y para lograrlo, trabajó sin descanso. Durante los años 80 y 90 viajaba constantemente